estas entrevistas y si hay algo que les haya llamado la atención, algo que les haya gustado o que no les haya gustado, algo que quieran comentar. Para mí hay un montón de cosas. Yo las leo y no sé si reír o llorar a veces, pero me moviliza en el sentido de que cada cosa que dice, digamos, o me digo, tiene razón, o digo, no tiene razón, pero para nada. Así que, bueno, antes de que yo diga algo, me gustaría escuchar a ustedes. ¿Pudieron leer algo de estas entrevistas? Aunque sea una, no hacía falta leer las tres. Hay cosas que se repiten un poco en las tres entrevistas. Son entrevistas recientes, es decir, de la última etapa de su vida. Habrán visto que en la primera entrevista la persona que lo entrevista es la Nata. Estamos hablando de eso, era del año 2016, la nota salió en Infobae, así que ya el entrevistador o los medios que divulgan estas entrevistas nos dicen ya un poquito de dónde viene o qué pensaba Mario Bunge. Así que bueno, algo, nada de nada. Hola, profe. ¿Qué preguntó? Yo acabo de entrar, perdón. De las entrevistas a Bunge, que si les ha llamado algo la atención, si quieren comentar algo. A mí me llamó la atención que parece que a lo largo de los años fue cambiando la postura y llegó hasta al final como a arrepentirse de posturas que había tenido previamente. Uh-huh. Incluso dice que que se avergonzaba de sus posturas anteriores. Ajá, muy bien. Él, por ejemplo, ¿de qué cosa se arrepentía más puntualmente? Y se consideraba a sí mismo como que había sido un gorila y planteaba que ahora ve eso como con arrepentimiento. Muy bien, o sea, si bien sigue siendo antiperonista, al gorilaje al que se refiere era el de mediados del siglo XX y durante las décadas de 60 y 70, cuando se veía a Perón como una especie de, ¿qué lo dice también? Una especie de fascismo a la sudamericana, o sea, como un fascismo argentino. Entonces él dice, bueno, no, ahora me doy cuenta de que no era tan así. Sin embargo, por todos los términos y cosas que dice, nos damos cuenta de que sigue siendo antiperonista. Muy bien, creo que la semana pasada, no me acuerdo, creo que era Lidia quien decía que también él se mostraba arrepentido respecto a la oposición que había mostrado al voto femenino. Creo que lo había dicho Lidia. Y hoy reconoce, llegó a decir en un momento, le preguntaron en la entrevista qué pensaba de Perón y dijo, bueno, hizo algunas cosas buenas, como darle el voto a la mujer, e hizo cosas malas, pero no dice nada en concreto. Ahora, igual, cuando le preguntan sobre la situación política actual, entiende que todo se reduce a caciques y personas que siguen a estos caciques como si la población argentina fuera compuesta, ¿no?, de estúpidos y de estúpidas, básicamente. Voy a leer algunas cositas entonces que me llamaron la atención a mí. Muy bien, lo que nos comentabas, Ignacio, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias por tu aporte. Dice, está hablando del socialismo, ¿no? Tampoco creo que sea posible centrar el socialismo en un solo valor, en la igualdad. La igualdad no sirve si no hay libertad. La finalidad de cualquier régimen es la realización del individuo. Eso requiere una sociedad meritocrática que reconozca el valor del esfuerzo y el mérito individual, sin que eso dé derecho a privilegios. Bueno, ven, yo había dicho que él era un socialismo, pero no lo tomemos como un socialismo como el, por ejemplo, el de Nicolás del Caño,
o el socialismo que está vigente hoy en Argentina, porque es un socialismo, acá dice una palabra, ¿no? Que es más importante que la igualdad es la libertad, y que más importante que la igualdad es la meritocracia. Entonces, no suena a un socialismo más liberal. Capaz que a alguien le suena a los libertarios, no anda tan lejos. Esto no quiere decir que sea tampoco un liberal a la vieja usanza, un liberal a lo caballo, un neoliberal, tampoco, porque no lo es. Sin embargo, es claramente conservador. Fíjense que él, diciéndose socialista, entiende que más importante que la igualdad es la meritocracia, ¿no? Muy bien, otra parte que a mí me llamó muchísimo la atención es... Acá está. Le preguntaron cómo hacía para vivir muchos años, ¿no? Porque ya en ese momento ya tendría como 86. Entonces él dijo, hay que mantener la curiosidad, conseguir buenos genes. Yo los conseguí de mi madre. Y tener costumbres y hábitos de vida muy regulares. Cultivar la austeridad y la sobriedad. Y no leer porquerías, como a Hegel, Heidegger ni a Nietzsche, que es el más venenoso. Yo me imaginé que ustedes me iban a decir que le llamó la atención estas partes en donde trata de venenoso a Nietzsche, pero bueno, también en un nivel un poco más bajo a Hegel o a Heidegger, ¿no? Y que él encima, siendo él que defiende tanto la objetividad de la ciencia, dice que puede vivir muchos años gracias a que no leyó Nietzsche. O sea, algo más anticientífico yo creo que no debe haber. Pero... Y además a que tiene buenos genes. Eso es tremendo. Bueno, o sea, tiene algunos tintes racistas que no lo quería decir tanto porque él está en contra del racismo, supuestamente, ¿no? Él dice que el racismo es uno de los peores cánceres de la sociedad. Y sin embargo, acá se le desliza, hay que tener buenos genes. Por más que quizás no lo diga con el afán de crear... Como un partido. Claro, en el fondo está diciendo que hay buenos genes y malos genes, o sea, genes superiores y genes inferiores, y a él le tocó los genes superiores gracias a la madre. Es terrible también. La madre sí, que tiene ascendencia alemana, por ahí. Ajá, muy bien, Lidia, sí. Muy bien. Otra cosa de la entrevista. Ay, no la encuentro. Una parte hablaba de, para mí de manera muy clara, hablaba de ganancia al hablar de ciencia, ¿no? Esto que lo estuvimos hablando. Bueno, leo otra parte que también me llamó la atención hasta que encuentre el otro. Bueno, ¿no? Le preguntan qué piensa, ¿no? de la gente que no cree en la verdad y que se dejan llevar por reacciones emocionales, noticias falsas, prejuicios, y que esto es un fenómeno también que se da en la política. Entonces él dice, bueno, tiene que ver con Trump, que no cree en la verdad, es un poco posmoderno, y también todo esto es culpa de Nietzsche, es culpa de Heidegger, que es un nazi. Y luego le preguntan, bueno, y él dice, ¿no? Pero posiblemente la mayoría de la gente no crea en esto, o sea, la mayoría de la gente cree en la verdad. Entonces le preguntan, si consideramos que algunos son elegidos democráticamente, se refieren a las personas que dicen que no hay verdad, deberíamos inferir que en esos casos se trata de una fracción mayoritaria, es decir, que dentro de cada país
hay mucha gente que no cree en la verdad y esa gente que no cree en la verdad votan a políticos que no creen en la verdad, como sería el caso, supuestamente, ¿no?, de Donald Trump. Entonces él dice, bueno, pasa en Estados Unidos seguro. Y bueno, como Estados Unidos es la cabeza del único imperio, bueno, tiene mucha influencia. Y dice, pero no seamos tan pesimistas. La mayor parte de la gente vive gracias a que cree en la verdad. Creen que el pan es nutritivo, creen en las vacaciones, creen que las vacaciones son necesarias, creen que hay injusticia social. La mayor parte de la gente es normal y sabe que la verdad no solamente es buena en sí misma, sino que es un medio para llegar a la prosperidad o por lo menos a ganarse el pan de cada día. Bueno, ahí termina uno de los fragmentos que a mí me gustó. Me llamó la atención. Estoy buscando el otro. Pero bueno, acá ¿qué nos está diciendo? Por empezar, está hablando de gente normal, y esto supone, cuando dice la mayoría de la gente es normal, que las personas que no creen en la verdad, o sea, en las verdades objetivas que él defiende, seríamos anormales, ¿no? Y después, ¿cómo de nuevo asocia lo que es la verdad con el rédito económico? Dice, gracias a que la gente cree en la verdad es que se pueden ganar el pan de cada día. Y... Entonces los pobres no creen la verdad. Ah, bueno, podría ser también, ¿no? O sea, bueno, o sea, hay muchas consecuencias de las cosas que dice. No sé si a veces si él es consciente, yo supongo que sí, una persona muy inteligente, ¿no? ¿No falleció, profe? Sí, sí, Bunge. sí. Sí, murió el año pasado. Hay una parte que hice también que está buena, que en la época de él, cuando estudiaba física, no era, ¿cómo decirlo?, tan fácil como es ahora, que los estudiantes son suertudos, que pueden hacer investigaciones, y ellos, o sea, los estudiantes de esa época tenían que ir a viajar o ir a un conservatorio para hacer esos ensayos, digamos, no era tan fácil. No, sí, sí, bueno, en eso hay que darle un poco la razón, por lo menos en cuanto a los medios disponibles. Después, en cuanto a la situación económica, yo creo que en la época de él, la Argentina estaba mejor que hoy. No había la desocupación que hay hoy en día. Incluso dice que ahora estamos, parece, en el 1800. Nos fuimos más atrás, digamos. Sí, dice en varias partes que Argentina es un país que avanza y que retrocede, que está como en una especie de péndulo, ¿no? Ahí está, justo lo encontré. Dice, la Argentina es un país que avanza y retrocede, de modo tal que la ganancia neta es nula. Fíjense cómo para hablar de política lo que hace es hablar en términos económicos y más precisamente de la ganancia, es decir, que Argentina avanza en la medida en que genere ganancia, ¿no? Y como Argentina tiene, dice él, este péndulo, al final la ganancia es nula. O sea, está buscando la ganancia, o sea, considera la ganancia como un valor en sí mismo. Bueno, muy bien, hay muchas cosas más para destacar. Igual lo ideal sería que lo destaquen ustedes, pero nuestro siguiente paso va a ser asociar todo esto que estuvimos viendo de sus posturas y también su vida con sus postulados epistemológicos. De eso nos quedaba ver la semana pasada, estábamos viendo las 15 características del conocimiento científico, no nos vamos a extender hoy mucho en eso. Nos faltaban las últimas 5, ¿se acuerdan cuáles eran? El texto lo subí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, habíamos visto las primeras 10 características, vemos que él enumera 15, y nos quedaban las últimas 5. Vamos a explayarnos. ¿Alguien las tiene ahí? ¿Quiere decirlas? Si quieren yo la explico, pero ustedes las dicen.
Sería la 11, 12, 13, 14 y 15. Sí, profe, si quiere puedo decir la número 11. Bueno, a ver. Empieza diciendo: el conocimiento científico es legal, busca leyes de la naturaleza y de la cultura y las aplica. Muy bien, cuando dice legal no se refiere a que estamos dentro de la Constitución Nacional, sino que busca leyes. La palabra legal tiene que ver con la ley. Por eso dice la ciencia, el conocimiento científico es legal. Busca leyes y las aplica luego, ¿no? Esto es un poco curioso, o sea, buscamos las leyes en la naturaleza y luego las aplicamos. Sobre todo esto es curioso si lo entendemos a nivel social. Encontramos leyes del funcionamiento de la sociedad y luego las aplicamos. Se supone que si las leyes están y son intrínsecas a los fenómenos, sean naturales o sociales, luego no habría mucha necesidad de aplicarlas, salvo que sea algo que tiene que ver con una característica que ahora vamos a ver, con la predicción. Pero bueno, falta. Pero en resumidas cuentas, a eso se refiere con que el conocimiento es legal. La número 12, ¿qué dice? La 12 es: la ciencia es explicativa. Intenta explicar los hechos en términos de leyes. Muy bien, y las leyes en términos de principios. Algo que pasa es que a veces creemos que la ciencia se puede reducir a la descripción o descripción densa y detallada de fenómenos, que consiste en observamos un fenómeno y luego decimos todo lo que hemos visto y registrado. Incluso podemos dar las medidas de aquello que hemos registrado. Supongamos, observamos un huracán y además acompañamos esta observación con la medición, gracias a distintos instrumentos, de la velocidad del viento, la duración del huracán, su intensidad, etcétera. Las precipitaciones, si va acompañado de precipitaciones, cuántos milímetros de precipitaciones, etcétera. Bueno, pero no estoy explicando nada. O sea, simplemente estoy describiendo un fenómeno. Acá lo que dice Bunge es que la ciencia no se reduce a una explicación, a una descripción, sino que además busca la explicación, busca entender. Es decir, ya no solamente quiero saber cómo se produjo el huracán, sino por qué se producen los huracanes. Muy bien. La 13. ¿Alguien que quiera leer ahí la primera oración, aunque sea? Yo tengo un resumen del año pasado, porque lo estoy haciendo de nuevo, y tengo como que la ciencia es útil porque busca la verdad. Imagino que es el mismo. Yo tengo el conocimiento científico es predictivo. ¿Alguien que tenga ahí también el texto así desempata? Sí, dice predictivo el 13. Debe ser que lo que vos tenés, Daniela, puede ser de otro texto o de uno similar. No, porque estuve siguiendo lo de Bunge y en la clase pasada y esta de ahí y era. Y de hecho los anteriores son. Así que nada, pero se ve que no lo tenía de ahí. Por eso pregunté. Bueno, yo al menos lo tengo así, ¿no? El conocimiento científico es predictivo, trasciende la masa de los hechos de experiencia, imaginando cómo puede haber sido el pasado y, sobre todo, ¿no? Cómo podrá ser el futuro. La ciencia le interesa saber cómo es el futuro, a la medida en que encuentra modelos teóricos para entender lo que sucede y por qué sucede, se supone que vamos a poder saber qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. Eso, por ejemplo, lo vamos a ver con lujo de detalles cuando veamos astronomía. Precisamente un poder que tiene la astronomía es el de decir fecha y hora
de los eclipses y te va a decir tal día va a ocurrir un eclipse de luna, va a durar tantos minutos, va a tener tal intensidad, porque tiene esa particularidad, ¿no? Se basa en leyes y mediante el registro del movimiento de los astros se puede saber que tal día, y es más, esto no se hace solamente ahora en el siglo XXI, sino que se hace desde hace 3000 años, desde antes de Grecia, la cultura griega que conocemos, que es la de la Grecia clásica, que ya en Medio Oriente y en Egipto ya se hacían este tipo de predicciones y muchas veces se acertaba. Esto también se busca hacer muchas veces en lo que es la sociología. ¿Conocen a Francis Fukuyama? ¿Les suena de algún lado? Sí. Es el, No, no me suena, profe. es el del fin de las teorías, ¿no? El del fin de la historia. Ah, muy bien, el fin de la historia. ¿Y qué era esto del fin de la historia? ¿Te acordás de qué se trataba? Cuando cayó el muro de Berlín, él Muy decía que teníamos un solo mundo y que íbamos todos a ser capitalistas y que ya no había otro tipo de relato de la historia. Muy bien, Lidia, muy bien, espectacular. Sí, eso es, o sea, si entendemos la historia como ese desarrollo que se da en el tiempo de los cambios, a lo que se refería Fukuyama es que ya no iba a haber grandes cambios en la historia de la humanidad, que ya había triunfado el capitalismo, que estaba triunfando el neoliberalismo y que a partir de ahí para adelante eso era lo único que iba a haber a lo largo de la historia, no es que se venía el apocalipsis, no decía eso Fukuyama, sino como dijo ahí muy bien Lidia, es que ya no iba a haber grandes cambios, es decir, ese gran enfrentamiento que había entre comunismo y capitalismo se terminó, ahora solo hay capitalismo y eso es lo único que hay, y ya no va a haber grandes guerras ni grandes acontecimientos históricos, se va a imponer el modelo de democracia al estilo norteamericano, o inglés, o francés, alguno de esos, y ya está, no va a haber grandes acontecimientos históricos. Bueno, ahora Fukuyama no era un periodista o conducía un programa de chimentos, sino que él era politólogo, estudiaba sociología, estudiaba economía, así que las aseveraciones que él las hizo en un libro de carácter científico y académico, y él hacía entonces este tipo de predicciones en base al análisis que hacía. Bueno, esto nos demuestra que la ciencia busca esto de la predicción, pero también nos demuestra que no siempre acierta. Esto puede pasar. Esto no necesariamente hace que pierda su valor la ciencia, pero sí nos ayuda a ver que tiene también sus limitaciones la ciencia. Bien, 14. La ciencia es abierta, dice, no reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento. Bueno, esta parte me gusta también, ¿no? Dice el conocimiento, entonces la ciencia es abierta y no tiene barreras a priori que limiten el conocimiento. Yo estoy más jugado más que explicarlo de preguntarles a ustedes si están de acuerdo. O sea, la pregunta sería, ¿la ciencia tiene barreras que limiten el conocimiento? Un poco lo económico, limita, porque se supone que para hacer ciencia hace falta dinero. Muy bien. Y bueno, y si tenemos que estudiar algún tipo de fenómeno o algún tipo de cosa, necesitamos instrumentos, bueno, necesitamos por lo menos seguir viviendo, entonces tenemos que tener una solvencia para eso. Muy bien, Lidia, vos de pronto se te puede ocurrir decir, bueno, a mí me gustaría investigar la composición química de los suelos en Córdoba, pero de pronto tenés que viajar en Córdoba, pagarte la estadía, alimento, poder pagar el instrumental, saber que vas a estar ahí mucho tiempo, después todo lo que tiene que ver con cuadernos y formas de registrar, el día de hoy, tener que llevar una computadora y todo eso necesitas dinero. ¿Alguien escribió algo en el chat? ¿Puede ser?
Ah, estaban hablando, perdón, estaban hablando de la entrevista recién. Ujú. La ciencia está limitada por el objeto de estudio. La ciencia no depende de la ciencia en sí, Maximiliano. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé si tus compañeros entienden bien a lo que te querés referir. Yo voy a decir qué es lo que yo entiendo porque es un tema que a mí me gusta. Efectivamente, según qué es lo que estudiemos, vamos a tener un determinado enfoque o vamos a necesitar de una determinada metodología y no de otra, ¿se entiende? Si yo de pronto quiero hacer un estudio arqueológico, voy a tener unas ciertas herramientas que me brinda la arqueología, pero que no es ilimitada. Tampoco los marcos teóricos son infinitos. ¿Se entiende? En gran medida, nuestro objeto de estudio, eso pasa mucho, yo lo conozco un poquito más en detalle, en historia. En historia, en la disciplina histórica, en la ciencia histórica, se estudian muchos fenómenos históricos muy diversos, muy distintos, muy dispares, y en realidad el marco teórico que utilicemos generalmente depende mucho del objeto de estudio. Muy bien, eso que dice ahí Florencia, exactamente lo que yo dije expresado en una sola oración. ¿Qué otras limitaciones puede llegar a tener la ciencia? Y que limiten, ¿no? La adquisición de conocimiento. Ya hablamos de las Bueno, económicas. se me ocurre algo, pero no sé si tiene que ver con lo que acaban de decir en realidad. Por ejemplo, si el objeto de estudio no se puede conocer a través de métodos científicos, eso es una limitación para la ciencia. Bueno, muy bien, sí, sí, o sea, el método científico no es todopoderoso, hay fenómenos que se le escapan y que no pueden ser justamente trabajados con estas herramientas propias de los métodos científicos. Muy bien, hay otra que por ahí les iba a salir o lo estaban por decir, pero me adelanto, que son las limitaciones éticas y morales. Es decir, ¿es todo válido? Supongamos que de pronto la economía nos da para investigar todo lo que querramos. Tenemos todo el dinero. Argentina también a la vez consigue todo el dinero para financiar todas las investigaciones de toda la comunidad científica de nuestro país. Imaginemos eso, digo, ¿es válido cualquier investigación y con... Y no son válidas todas las investigaciones. ¿Hay algún tipo de limitación moral que ustedes conozcan que se dé en el caso de la ciencia? Me hace acordar un poco a la película de Truman Show, que no era legal tener un hombre y estudiarlo y eso. Bueno, entonces a nivel moral, una primera limitación tiene que ver con lo jurídico, ¿no? O sea, no hacer nada que vaya en contra de la ley. Claro, sí. Muy bien, ¿alguna otra limitación? Lo pueden traer si quieren de alguna película que hayan visto, de algún libro. A mí me suena las bombas, por ejemplo. Es como que si yo uso eso para crear una bomba, para, no sé, extinguir algún lugar que yo creo que, no sé, cierta cosa va a pasar, me parece que eso también no está bueno. Muy bien, hay unas barreras morales que tienen que ver quizás con el dolor, con la muerte, con la experimentación en seres humanos, y hoy en día también se discute mucho la experimentación en animales, y que un caso puntual es lo que dice Daniela, pero si lo tuviéramos que decir en líneas generales, tiene que ver con esto, o sea, ¿cómo se experimenta en seres humanos? Hay muchos limitantes éticos, que en algún momento de la historia, de hecho, no fueron motivos
de barrera y se experimentó con seres humanos y se cometieron atrocidades, ocurrió y no hace muchos siglos, y no el siglo pasado, y hoy consideramos estos experimentos como aberrantes. Experimento del pequeño Albert. No sé cuál es el experimento del pequeño Albert. Muy bien lo que dice Maximiliano, probar medicamentos en pacientes que no sean informados. Pero eso dentro de todo es suave, digamos, la experimentación humana en el siglo XX, por ejemplo, en la Alemania de Hitler, eso lo deben saber, no había ningún tipo de límite ahí, no era de que, ay, no le vamos a informar, los torturaban, les cortaban partes, les inyectaban cualquier cosa y les informaban, digamos, no es que se fijaban a ver qué cosas eran más letales para poder matar más rápido a la gente, y eso no era que, eso digamos se investigaba y se probaba en seres humanos y luego se llevaba a una escala industrial. Por ejemplo, lo del gas, ustedes vieron las cámaras de gas que se utilizaron, bueno, primero se experimentó, y cómo se experimentó no lo hacían con ratas, lo hacían con seres humanos primero. Sí, me refiero a suave el ejemplo, nada más. O sea, me refiero a que se cometieron cosas peores. Esas barreras que pueden ser como culturales, es decir, ciertas culturas no pueden experimentar acerca de ciertas cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Cultura no se lo Barreras permite. culturales, históricas, Ideológicas también. ideológicas, muy bien, Florencia. Bueno, pasemos al siguiente. Me queda saber lo del pequeño Albert. El de Watson, donde explicó la teoría de la fobia a través del conductismo. La verdad que no lo conozco y me da muchísima curiosidad. ¿Alguien conoce el experimento del pequeño Albert? Albert, profe, ¿me escuchás? Sí. Que era un bebé, no sé, creo que tenía 6 meses, un año y medio, una cosa así. Y le presentaban una rata. En un principio la rata era amigable y después se introdujeron un sonido estridente, digamos, que era irritable. Y presentado al mismo tiempo, digamos, en continuidad, y al cabo de un tiempo el nene relacionó, digamos, y se produjo la fobia, digamos. Ah, entiendo. Sí, muy bien, muy bien. Sí, de hecho, no solamente la ciencia no es tan abierta y sí tiene límites, sino que últimamente hay un esfuerzo serio por ponerle ciertos límites a la ciencia. Pobre Albert, sí, efectivamente. Después vamos a trabajar un poco más sobre esta cuestión ética. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los transgénicos, ¿no? Con la apropiación de semillas de parte de las empresas, farmacéuticas. Muy bien, muy bien. Todo ese tipo de cosas porque lo consideran propiedad privada las semillas. Semillas que han sido, que las han usado a través de generaciones y generaciones. Muy bien, muy bien, muy bien. También es el tema que tiene que ver con también una cuestión ética del impacto ambiental, que tiene que ver con lo que vos decís. Sí, yo había mencionado seres vivos, habíamos hablado de animales, habíamos hablado de seres humanos, pero también se cuestiona el impacto ambiental, es decir, ya no tiene que ver con seres vivos, sino también sobre la materia inorgánica. Y entonces está encontrando, por suerte, cada vez más límites el conocimiento científico en ese sentido, porque no puede ser válido todo, que por querer conocer, bueno, todo es válido. 15. La ciencia es útil, dice, porque busca la verdad. La ciencia es eficaz en la provisión de herramientas para el bien y para el mal. Todo lo que sea a continuación, para mí vale la pena leerlo, un párrafo entero, es impresionante las cosas que acá dice, pero antes, bueno, entendemos por qué dice que la ciencia es útil, ¿no? Porque nos da herramientas para hacer el bien
y a veces también para hacer el mal, pero nos da herramientas, nos da conocimiento que los podemos usar. En ese sentido, la ciencia es útil. Si ustedes se fijan, el apunte de cátedra que venimos trabajando, en alguna parte, después de explicar de lo que era el reduccionismo, pasaba a contar un poco la vida de Mario Bunge y después hablaba de las características del conocimiento científico, pero no enumerándolas, que es lo que hicimos la clase pasada y hoy, sino haciendo una selección de todas estas características para mostrar algunas, para mostrar la noción o la idea que hay de ciencia detrás de toda esta caracterización. Entonces yo hice ahí una selección de fragmentos, entonces tengo fragmento A. Mientras los animales inferiores, esto lo dice Bunge, esto es transcripción textual. Dice Bunge, mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo. Y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible, del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. Bueno, acá hay muchísimo para criticar, pero la idea general es esta, ¿no? Tenemos seres inferiores y tenemos un ser superior que es el hombre. El hombre es superior porque es más inteligente. Como es más inteligente, el hombre intenta adueñarse del mundo para hacerlo más confortable. Esto Bunge no lo dice como algo malo, sino como algo bueno. Es decir, está muy bien que el hombre se adueñe del mundo para hacerlo más confortable para el mismo hombre. Otro fragmento que seleccioné, dice así. Un mundo le es dado al hombre. Su gloria no es soportar o despreciar este mundo, sino enriquecerlo construyendo otros universos. Amasa y remoldea la naturaleza sometiéndola a sus propias necesidades animales y espirituales. Repito porque esto para mí no tiene desperdicio. Un mundo le es dado al hombre. Su gloria no es soportar o despreciar este mundo, sino enriquecerlo construyendo otros universos. Amasa y remoldea la naturaleza sometiéndola a sus propias necesidades animales y espirituales. También, todo esto no lo dice él como algo malo, lo dice como algo bueno, como si fuera la misión del ser humano. ¿Cuál es la misión del ser humano? Tomar ese mundo que le es dado. Yo me pregunto en lo personal, ¿quién le dio el mundo al hombre? O sea, porque mismo si lo vemos desde la ciencia, no es que apareció el ser humano y luego apareció el mundo para que lo pueda aprovechar el ser humano. Y además, ¿quién le da al ser humano, no, el mundo? Bueno, dice entonces, un mundo le es dado al hombre. Y después dice, es la misión del ser humano enriquecer este mundo, amasando y remoldeando la naturaleza de acuerdo a las propias necesidades del ser humano, ¿no? Necesidades que pueden ser animales, entendemos más o menos a qué se refiere, y espirituales, que también entendemos más o menos a qué se refiere. ¿Quieren comentar algo de esto? Digo, ¿fue dado al ser humano o fue el único animal que pudo evolucionar? Si vamos por lo científico, el humano, el ser humano evolucionó. Por eso también... Sí, digamos, todos los animales evolucionaron. La evolución es propia de todas las especies. No hay ninguna especie animal que no haya evolucionado. Capaz que el ser humano se apropió de ese mundo. Ahí eso estoy más de acuerdo. Sí, sí. Es como que da a entender como que el ser humano es el único que puede crear, que puede hacer ciencia. Digamos, en el reino animal es solamente el ser humano. En la lógica de él, ¿no? Digo. En la lógica de él, muy bien. Florencia, ¿ibas a decir algo? No, eso, que capaz que está mal expresada la oración. Igual entiendo la postura de él. Él posiciona al hombre por, o sea, superior al animal. El animal no puede apropiarse del mundo. No sé en qué términos lo dice. Si lo dice a nivel de que el hombre es consciente del mundo o no.
También, sí, para él, digamos, lo que es superior al Que ser la humano es apropiación va por ese la lado. ciencia. Lidia, ¿qué ibas a decir vos? Bueno, eso, que en poco tiempo que el hombre se ha apropiado del mundo en los últimos 200 años, prácticamente ha destruido el clima, ha destruido las selvas, y el mundo está a punto no sé, había una de las chicas, Florencia, creo que era, que decía que por eso estamos en esta pandemia. Sí, la Tierra no se puede, con este nivel de producción y con este nivel de explotación, llegar a reconstituir, ¿no? Y entonces es un problema para las generaciones futuras. Bueno, otra cosa que dice Bunge, ¿no? Cuando habla de el hombre, utiliza la palabra, ¿no? De hombre como universal de la especie humana, pero acá nos dice Maximiliano, no sé si está tan bien esto de que, digamos, el ser humano en su conjunto se ha apropiado de la naturaleza y no es más bien un grupo pequeño de toda esta sociedad humana la que se ha apropiado del mundo, ¿no? Como que la mayoría de la gente en realidad no se ha llegado a apropiar de este mundo y viven como pueden, mientras que quienes tienen grandes partes de este mundo, hectáreas contadas en decenas, centenas, millares, son un grupo, ¿no? Pequeño de personas. Así que también es otra crítica para hacerle a Bunge, que me parece muy válida, yo nunca lo había pensado, así que me parece muy bien. Sí, profe, tiene razón lo que dice Maxi. Sí. No estamos apropiados del mundo. Será un grupo, una elite, que bueno, que es la que genera estos demanes de los que hablaba Lidia recién. Claro, incluso nos hacen pensar que somos parte de eso, de la apropiación del mundo y no lo somos tampoco. Puede ser, muy bien, eso es una postura, bien. Cuando algo va mal es culpa de todos. Y, viste, es así, o sea, es culpa de toda la humanidad, mismo un país. Cuando no funciona la cosa es porque, bueno, es por culpa de todo el país que la cosa no marcha bien. En realidad, no sé si están así. Andrea, ¿ibas a decir algo? Ahora retomamos lo tuyo, Nico. Estoy de acuerdo con mis compañeros que son un grupo seleccionado y que nosotros, o sea, el resto del mundo, dependemos de eso y vamos a los que ellos también nos están diciendo. Como por ejemplo, ahora nosotros dependemos de tener una vacuna y esperamos de ellos dependemos de eso, digamos. Bueno, algo que debemos tener en cuenta entonces es cómo Bunge entonces habla de una misión del ser humano, una misión que sería una misión buena, casi que redentora, ¿no? Del ser humano de dedicarse al estudio, de intentar dominar la naturaleza, de volverla más confortable, de crear un universo nuevo por sobre el universo natural. Y nada, que universaliza esta misión, ¿no? Entendamos siempre que Bunge no está criticando esto, sino que está diciendo que esto es bueno, que la ciencia es buena, o sea, a grandes rasgos está diciendo, la ciencia es buena porque nos ayuda a conocer el mundo, como conocemos el mundo, lo podemos dominar, como lo podemos hacer más confortable y podemos vivir mejor, gracias a la ciencia. Porque el mundo nos pertenece porque nos lo dieron. A la vez el ser humano, gracias a esta posibilidad de mejorar el mundo y hacerlo más confortable, es una especie superior al resto. Y acá muy bien las críticas, lo que dijo Maxi nos ayudó a desarrollar un montón, esto de que quizás esto sería más aplicable no a la humanidad en general, sino a un pequeño grupo, y la otra crítica que le estamos haciendo es que posiblemente esta supuesta misión que tiene el ser humano y la ciencia quizás no sea tan buena. Ahora hay muchísimo, ya están entrando también como parte del sentido común, mucha gente que empieza a criticar muchísimo a la especie, al homo, no dicen el Homo sapiens sapiens, pero se refieren a esta especie, y empiezan a valorar mucho más a los animales, a decir, incluso de las mascotas, ¿no? Teniendo como ejemplo las mascotas, como mi perro es así o asá, y mi gato, y no teniente, y no andan asesinando, y no andan violando, y no andan, etcétera, etcétera, etcétera.
Así que, bueno. Un fragmento más quiero leer. Este es un poco más largo, es el que tiene que ver justamente con la característica número 15. Dice, la ciencia es útil porque busca la verdad. La ciencia es eficaz en la provisión de herramientas para el bien y para el mal. El conocimiento ordinario se ocupa usualmente de lograr resultados capaces de ser aplicados en forma inmediata. Con ello no es suficientemente verdadero, con lo cual no puede ser suficientemente eficaz. Cuando se dispone de un conocimiento adecuado de las cosas, es posible manipularlas con éxito. La utilidad de la ciencia es una consecuencia de su objetividad. Sin proponerse necesariamente alcanzar resultados aplicables, la investigación los provee a la larga, a la corta o a la larga. La sociedad moderna paga la investigación porque ha aprendido que la investigación rinde. Por este motivo, es redundante exhortar a los científicos a que produzcan conocimientos aplicables. No pueden dejar de hacerlo. Es cosa de los técnicos emplear el conocimiento científico con fines prácticos y los políticos son los responsables de que la ciencia y la tecnología se empleen en beneficio de la humanidad. Los científicos pueden, a lo sumo, aconsejar acerca de cómo puede hacerse uso racional, eficaz y bueno de la ciencia. Entonces, bueno, en una primera parte, me gusta mucho esto, habla de la verdad asociada a la... Habla de la ciencia asociada a la verdad, está esta palabra que es eficaz o eficacia, la podríamos también designar. La palabra éxito, la palabra manipulación, la palabra utilidad, la palabra objetividad, la palabra, ahí dice rinde, ¿no? Que la investigación rinde, podríamos traducir también como rédito, un rédito económico. Eso por un lado, ¿no? ¿Cómo hace toda esta asociación que yo no estoy de acuerdo? Posiblemente se esté dando así, pero no estaría para mí bien. Y la otra cosa es cómo desliga, esto sí le vamos a dedicar mucho tiempo la semana que viene, cómo desliga a la ciencia de sus consecuencias. Es decir, cada vez que utilizamos el conocimiento científico para algo, si esto es usado para el bien o para el mal, no depende mucho de la ciencia. La ciencia es buena en sí misma porque nos da herramientas. Ahora, si después utilizamos las herramientas para matar, no es culpa de los científicos, nos dice Bunge, sino que, bueno, eso ya depende de los políticos. Así que, bueno, no sé, ¿qué piensan de todo esto? A mí me parece que esto está muy desfasado con la realidad, porque hoy en día las empresas multinacionales son mucho más poderosas que los estados. Lo estamos viendo con la manipulación que hacen con las vacunas, ¿no? Entonces, para mí, esto no sé, no se condice con lo que pasa. Los políticos hacen lo que pueden con estos gigantes también, ¿no? Echarle toda la culpa, o sea, toda la responsabilidad acerca de si la ciencia es usada en beneficio de la humanidad o no a los políticos, me parece que no es lo que ocurre. Sí, muy bien, muy bien. Aparte, pareciera que un mundo es el de la ciencia y otro mundo es el de la política. Nos olvidamos que la gente que hace ciencia también vota, también tiene tendencias políticas y que muchas veces esas tendencias tienen su importancia o su impacto a la hora de hacer ciencia. Por ejemplo, ya lo di este ejemplo, la semana pasada el científico que yo llevé al Rojas, este becario del CONICET, muy joven, es más joven que yo, o menos viejo que yo, vamos a decirlo así, y que le habían preguntado si él trabajaría para Bunge y Bohr, ¿no? Él es microbiólogo,
Y él dijo que no, pero que tenía gente que había estudiado con él y que de pronto sí, se estaban dedicando no tanto al tema este de las semillas, sino al de las cruzas, ¿no? De ganado para ir mejorando, ¿no? Entre comillas, la especie. Y que bueno, o sea, ¿por qué este muchacho no quiere hacer eso? No quiere meterse en ese tipo de investigaciones y los otros científicos sí. Tiene que ver justamente también con cuestiones políticas que no se la podemos responsabilizar a quienes gobiernan, porque digamos, no es que vino alguien y le dijo, mira, si vos no te pones a investigar para determinado grupo económico, te tenés que ir del país. No, les ofrecieron el trabajo y de pronto mi amigo, por cuestiones políticas, dice, yo no trabajaría para esta gente, y las otras personas, también por cuestiones políticas, dicen, yo sí lo haría. Yo sí lo trabajaría, me van a pagar bien y me interesa investigar esto y lo hago. Entonces, lo de las aplicaciones buenas, malas y achacárselas a los políticos, no. Lo vamos a trabajar igual con mucho más detalle la semana que viene, esto. La asociación entre ciencia y política. Bien, algo que decía acá Maxi, refiriéndose a Bunge antes, ¿no? Lo de que pareciera que se estuviera refiriéndose a un grupo sectario religioso. Yo no digo que esté dirigido a eso, pero sí que hay de fondo una idea cristiana que nos viene del cristianismo, que es esto, de que Dios nos crearon, Dios nos creó, y Dios nos da el mundo, esto lo vimos en el Génesis, quienes están en filosofía medieval, y Dios nos da el mundo para que nos apropiemos de él y lo disfrutemos, entonces eso está en el cristianismo. Sin embargo, Bunge es muy ateo y no se está dirigiendo a ningún grupo católico, ni cristiano, ni nada. Sí podemos decir, a través de nuestro análisis, de que, bueno, de que hay una idea de origen cristiano que está operando ahí de fondo en esta concepción que tiene antropológica acerca de cómo es la relación entre la humanidad y el mundo en el que vive. Muy bien lo que dice Maxi, de que en el fondo lo que está diciendo Bunge es que a priori la ciencia siempre es buena, y cuando la ciencia nos trae algo malo, no es por culpa de la ciencia, sino por culpa de quienes aplican los conocimientos científicos, que son los políticos o alguna empresa, puede ser también. Muy bien, el apunte de cátedra no termina acá, sigue justamente sacando las consecuencias o las conclusiones de todos estos fragmentos seleccionados, y dice, lo leo rápidamente, si quieren después nos podemos explayar en alguno. Dice así: de estos fragmentos podemos deducir que, 1. Sostiene una visión reduccionista de la ciencia y por lo tanto elitista del conocimiento. Nosotros ya vimos lo que es el reduccionismo. Justamente de ver todas estas características del conocimiento científico, más el análisis de algunos fragmentos, podemos darnos cuenta de que efectivamente Mario Bunge es reduccionista. Reduccionismo que habíamos dicho que es cuando se tiene de la ciencia la idea de que tiene que obedecer a un único modelo, que por lo general es el de la matemática y el de la física, que todas las ciencias deben seguir este único modelo, que quienes no siguen este modelo no pertenecen a la ciencia, y que esto nos permite que el conocimiento científico sea objetivo, verdadero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es elitista una visión así de la ciencia? Porque justamente incluye a determinados conocimientos, considerándolos válidos, y excluye a muchos otros conocimientos, considerándolos inferiores. Acá vieron que Bunge también dice, o sea, el ser humano es inteligente, es superior. Los animales no son inteligentes, según Bunge, entonces son seres inferiores. Entonces, en ese sentido, es elitista. Obviamente este elitismo, también había un comentario ahí, también no sé si era de Maxi o de Nico, este elitismo intelectual que habría incluso dentro de la misma especie humana, digamos. Hay gente que sabe y gente que no sabe, según esta visión, ¿no?, de Bunge. 2. Afirma no solo la creencia en la objetividad de la ciencia, sino en sus posibilidades de conocer la verdad.
Porque vamos a ver después, cuando más adelante, ya llegando a octubre, veamos a Popper. Popper defiende la objetividad de la ciencia, pero él dice que la ciencia no puede descubrir la verdad. Dice, la ciencia es objetiva. La ciencia no puede decir cualquier cosa, pero no puede conseguir la verdad. Es decir, la verdad en sí es inalcanzable. Nos podemos ir acercando, va a decir Popper, pero en el caso de Bunge no, ¿eh? Bunge dice, la ciencia nos permite encontrar la verdad. 3. Defiende una concepción explotacionista del conocimiento, donde el saber es el que permite domar, remodelar y enseñorearse de la naturaleza. Efectivamente, se desliga de todas las consecuencias de la ciencia, pero en todo momento está hablando que la ciencia nos permite domar, remodelar y enseñorearnos de la naturaleza. Entonces, al final sí, las consecuencias de la ciencia tienen que ver mucho con la ciencia. Y aparte esto, digamos, podríamos decir que siempre cualquier concepción que tengamos acerca del saber va a ir acompañada de una concepción de cómo debería ser la relación entre la humanidad y la naturaleza. Ahora, esa relación, en el caso de Bunge, es una relación de explotación. Es decir, Bunge, que en las entrevistas dice hay que tener cuidado del medio ambiente y que no sé qué, sin embargo, en el texto de la ciencia, su método y su filosofía, habla todo el tiempo de cómo el ser humano tiene que hacer con la naturaleza aquello que haga que el mundo sea más confortable para el ser humano. ¿Se entiende? En ese sentido es explotacionista. Es decir, si en la naturaleza podemos encontrar recursos que nos ayuden a mejorar nuestra vida, las tenemos que extraer. Y, digamos, ustedes deben conocer las críticas que se le hacen hoy en día a la minería al cielo abierto y un montón de otras cuestiones más. No sé si quieren dar algún otro ejemplo, aparte del de la minería. La explotación animal también es súper influyente en lo que está pasando a nivel mundial con el calentamiento global, por ejemplo. Bueno, muy bien, es uno de los argumentos principales, ¿no?, del veganismo hoy en día, pero también tiene que ver con esto, o sea, Bunge te diría, o sea, la naturaleza nos da los animales, los criamos, los comemos, y de esa manera podemos tener una vida más confortable con un buen asadito los fines de semana. 4. Pretende que la sociedad obedezca a las leyes descubiertas, y acá yo puse descubierta entre comillas, por el científico. Esto ya lo hablamos antes, que se lleva el modelo de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Entonces, cuando supongamos, ¿no?, establecemos la ley de gravedad, encontramos que, ¿qué pasa con el anillo cuando lo suelto? Cae. Y el anillo no se puede resistir a esta gravedad. Tratan de llevar este modelo de las ciencias naturales al de las ciencias sociales. Entonces, decir, la sociedad naturalmente debería ser así, así y así, y quienes no les guste esto se están desviando del camino natural y por lo tanto la sociedad se enferma. Esto es típico, esto se pensaba en el siglo XIX, esto lo pensaba Comte, por ejemplo, entre muchos otros pensadores. Y lo piensa incluso el mismo Bunge también. Él entiende que por una cuestión científica la sociedad solamente avanza dentro de un capitalismo como el de Noruega, Dinamarca o Suecia, en donde el Estado tiene una pequeña intervención en la economía, pero en donde el principal protagonismo lo tienen los individuos y entes privados. Y él dice, y este es el camino natural, entonces vienen cosas como el peronismo, los caciques políticos, yo qué sé, y esto hace que nuestra sociedad esté enferma. 5. Patrocina la asociación entre ciencia y rédito económico, esto lo vimos como ejemplo la semana pasada, que es decir, que hoy en día para ganar una beca tenés que presentar un proyecto y decir, este proyecto es importante porque es útil. En muchos casos, de manera explícita, se habla de rédito económico, en otras no, pero en el caso de Bunge, él no disimula. La ciencia no es buena porque nos ayuda a obtener ganancias. 6.
mantiene una perspectiva androcéntrica de la ciencia. Bueno, al final de la unidad 1 vamos a ver algo de epistemología feminista y vamos a estar en mejores condiciones para criticar este androcentrismo de Bunge. ¿Saben lo que es el androcentrismo? El hombre está en el centro de la ciencia. El hombre en el centro de todo, ¿no? Perdón. Sí, ¿qué hombre? El hombre varón. Ahí El está, hombre muy bien, varón, porque, claro, ¿no? claro. Si hablamos del hombre como humanidad, sería más bien un antropocentrismo, ¿no? Es el concepto que se utiliza. Ahora, cuando utilizamos el de androcentrismo, no hablamos del hombre como humanidad, que acá en la materia tratamos de no usarlo así, o lo usamos mucho así, pero porque Bunge habla del hombre como si fuera la humanidad, el masculino. Pero cuando hablamos de androcentrismo, le decía, nos estamos refiriendo a el hombre varón como centro de todo, no solamente un centro, si se quiere, de liderazgo político, sino como modelo ideológico a seguir. Entonces, en este caso, Bunge se muestra androcéntrico ya desde el momento en que habla del hombre, el hombre esto, el hombre aquello, y hace referencia a la humanidad como si la humanidad fueran los seres humanos varones. Después, también cuando veamos la epistemología feminista, vamos a ver que algunos principios como el de utilidad o el de explotación son más bien principios vinculados al varón, por una cuestión cultural, no natural, pero por una cuestión cultural, son valores que son más bien asociados a la racionalidad a los varones. Vamos a ver que incluso en la epistemología feminista se plantea la posibilidad de que el conocimiento no tiene que ser racional y sistemático como se viene realizando, sino que hay que introducir en él algunos ingredientes que no necesariamente sean racionales. Porque también tenemos eso, que también es androcéntrico, de asociar la racionalidad con lo bueno y la irracionalidad con lo malo, ¿no? Cuando algo no sale bien es porque no fuimos racionales. Sin embargo, esto estaba en la fundamentación que yo escribí, hubo filósofos como Adorno y Horkheimer, quien decían que justamente la racionalidad en la cultura occidental había conducido al nazismo, no la irracionalidad. No es que Hitler estaba loco y no sé qué, sino que la racionalidad, llevado a su máxima potencia, había conducido efectivamente a los campos de concentración, el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, la persecución política, la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos estar de acuerdo o no, pero en todo caso, efectivamente es un poco difícil de defender la idea de que la racionalidad siempre es buena, sino acompañada de otras cuestiones. Y que la irracionalidad no necesariamente siempre es mala. Podríamos hablar, por ejemplo, de que algo irracional es el amor y no necesariamente el amor es malo. Por ahí alguien de ustedes está atravesando un mal momento amoroso y dice, sí, el amor es una porquería, pero también podemos encontrar rápidamente ejemplos de que no es malo. Entonces, ya lo vamos a ver cuando veamos epistemología feminista. Y además de que es androcéntrico, pongo en el 7, preconiza la división entre ciencia y técnica y tecnología. Esto también lo vamos a ver un poco mejor la semana que viene. Vamos a decir, igual vamos a adelantar que en esta materia no vamos a hacer una división tan tajante que no se da en la práctica, sobre todo. En la práctica, digamos, el científico todo el tiempo está usando técnicas y tecnología. Entonces, ¿cómo haces para separarlo después eso analíticamente? Lo hacen, sin embargo, porque les ayuda a conservar la racionalidad de la ciencia y la supuesta bondad de la ciencia. Y 8, puse desliga a la ciencia de sus aplicaciones negativas y nefastas, responsabilizando de estas, de esta a los políticos, que es la visión instrumental de la ciencia, cosa que también vamos a ver mejor la semana que viene. Bueno, por fin podemos terminar este apunte de cátedra tan largo. Y ahora de lo que yo les quiero hablar
es de otra cuestión que también tiene que ver con el reduccionismo. Es la teoría de los tres contextos. Ya terminamos con el apunte de cátedra. Vamos a escribir en el chat, fíjense lo que escribo ahí. CH, ahí está. El texto en el cual nos vamos a basar son dos, uno de Gregorio Klimovsky, vamos a escribir también Gregorio me faltó la K. Klimovsky. Un texto de Gregorio Klimovsky, que quizás lo deben conocer, Las desventuras del conocimiento científico, no sé si ahí se ve. Las desventuras del conocimiento científico. Solamente vamos a abordar 2 páginas hoy de este texto, pero más adelante trabajaremos una página más. Yo lo tengo en PDF completo, yo podría, digamos, mandarles un PDF con las 2 páginas. Yo preferiría mandarles el libro completo diciéndoles tienen que leer esta página y esta otra y ustedes pueden entonces tener el libro. El libro a mí me gusta muchísimo, aunque creo que lo que más me gusta de Klimovsky es el humor que tiene. A veces tira unos chistes que son muy intelectuales pero muy graciosos. Y a mí me causan mucha risa. Lo que vamos a ver hoy es los 3 contextos. Yo lo tengo, si quieren anótenlo, pero yo después me fijo bien, en la página 29 y 30. Tendría que ver bien en el PDF en qué páginas está. Pero bueno, yo eso se los voy a decir en su momento. Que supongo que va a ser en un rato. Bien, ¿alguien se acuerda si estuvo el año pasado que eran estos 3 contextos? Me parece que uno de los contextos es el de investigación, el otro el de descubrimiento. Muy bien, sí, sí. El otro no me acuerdo cuál era el otro. Muy bien, muy bien. Tendríamos entonces 3 contextos. Vamos a decirlos en el orden en los cuales lo explica Klimovsky. Él dice, bueno, yo esta teoría no es mía, la tomo de este epistemólogo alemán que es Hans Reichenbach, ese que anoté ahí en el chat, Hans Reichenbach, que perteneció al Círculo de Viena, que es una de las corrientes que vamos a ver en profundidad a fines de septiembre, principios de octubre. Círculo de Viena. Entonces, este muchacho, perteneciente al Círculo de Viena y epistemólogo, estableció la distinción entre 2 contextos, y luego van a agregar un tercero, pero Reichenbach en sí estableció 2 contextos. El primero es el contexto de descubrimiento. Ahí esto de vocabulario, contexto de descubrimiento, contexto de justificación, lo tienen que manejar de atrás para adelante y de adelante para atrás. Lo vamos a utilizar bastante. Entonces, el primer contexto del cual habla es el contexto de descubrimiento. ¿De qué se trata este contexto? Se trata de las condiciones de estudiar o analizar las condiciones sociales, políticas, económicas, históricas, culturales, psicológicas, sociológicas. O sea, vayan anotando todo eso que saben que entra. Si quieren, puedo ir repitiendo, ¿no? Las cuestiones de índole social, económica, política, ideológicas, históricas, culturales, sociológicas, psicológicas, capaz que me repito, que están en torno a la investigación. En torno a la investigación, a la formación de una teoría.
Ahora enseguida voy a dar un ejemplo, pero pasemos al siguiente contexto y después ya les puedo dar el ejemplo. El segundo contexto, entonces, es el contexto de justificación. En el contexto de justificación, lo que se estudia o se analiza es la teoría en sí. Es el conocimiento. Su contenido, si es racional. Su validez. Se lo puede criticar, digamos, o se puede estar de acuerdo, pero lo que importa es pura y exclusivamente es el producto científico, que es el conocimiento. Ese es el contexto de justificación. En el primer caso se hablaba de contexto de descubrimiento porque justamente es todas aquellas condiciones que han permitido el descubrimiento de una teoría o ley. En cambio, este se llama contexto de justificación porque es la manera racional que tenemos de justificar que el conocimiento producido es racional y es válido. Por eso se llama de justificación. Tiene que ver con los argumentos racionales para defender lo que descubrimos. Y por último tenemos el contexto de aplicación. Bueno, y ahora sí les voy a dar el ejemplo. Termino de explicar y les doy el ejemplo. Contexto de aplicación. Bueno, acá se trata de estudiar o de analizar todas aquellas aplicaciones técnicas y tecnológicas o no, de la ley o teoría descubierta o propuesta en el contexto de justificación. Ahí está, pensemos en Darwin. A ver qué saben de Darwin. Si saben de la teoría, me explican un poco de la teoría. Si saben un poco de su vida, me explican un poco de su vida. Si saben cómo se llamaba el libro que escribió, me lo dicen. ¿Qué saben de Darwin? O de su teoría. La teoría de la evolución es la teoría de Darwin. Muy bien, esa, si tenemos que ponerle un nombre, le ponemos teoría de la evolución. Muy bien. Y que dice que todos los seres se van adaptando al medio y que van mutando para poder adaptarse al medio que es dado, ¿no? Muy bien, muy bien. Incluso habla del hombre, que el hombre también se adaptó al medio y que fue evolucionando hasta convertirse en el Homo sapiens sapiens. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Lidia, muy bien. ¿Y de la vida de él sabes algo o saben algo? Sé que estuvo por todo el mundo, pero que incluso estuvo acá en nuestra Patagonia. Muy bien, sí, sí. Pero no mucho más. Muy bien, ¿de qué nacionalidad era? Inglés era. Muy bien, muy bien. Muy bien, Lidia. Una experta en Darwin tenemos aquí. Entonces tenemos a un hombre inglés que vive en el siglo XIX,
podríamos chequear ahora en qué año nació, qué año falleció, que se emprende una expedición como justamente botánico, como científico. Ahí está, su libro más importante. Bueno, no, el libro que más impacto ha tenido es El origen de las especies, sin duda, sin duda. Si tenemos que medir la importancia por el impacto que tuvo en la historia, el más importante es sin duda El origen de las especies. Entonces, en una expedición, la de un barco que es el Beagle, ustedes habrán visto que tenemos acá en Argentina un canal que es el canal de Beagle, con el cual tuvimos problemas en Chile en 1979 y casi vamos a la guerra. Y el capitán de este barco era el señor Fitzroy, que también tenemos en Argentina un monte que se llama el Monte Fitzroy. Muy lindo, después busquen alguna imagen ahí del Monte Fitzroy. Y con ese barco da la vuelta al mundo, con algunas particularidades. Este viaje nos da como curiosidad, debido a que pertenecemos a este país, el hecho de que haya estado en la región pampeana y en la Patagonia. Al parecer incluso habló con Rosas, porque la expedición la hizo en 1833. Y parece que llegó a entrevistarse y a cruzar algunas palabras con Juan Manuel de Rosas. Llegó a ver fósiles de gliptodonte acá, no sé si de alguna otra especie. Otro de los acontecimientos así más conocidos es que estuvo en las Islas Galápagos. No sé si saben algo de estas islas. Las islas donde están las tortugas, ¿no? Esas tortugas gigantes que son las más grandes del mundo, que viven muchísimos años. ¿Y dónde están estas islas? En el Pacífico están, ¿no? Muy bien, muy bien. Están en la zona del Ecuador. De hecho, hoy en día pertenecen al país Ecuador. Y tienen una fauna muy rara, y no se trata solamente de las tortugas, sino también de las iguanas y de las aves. Y él todo eso lo estudió muchísimo. Luego volvió a Inglaterra, el viaje siguió, digamos, del Pacífico pasó por Asia, luego recorrió por África y finalmente llegó de nuevo a Europa. Y él fue anotando todo eso, estuvo muchos años escribiendo este libro del origen de las especies, y se enteró que otro científico había llegado a conclusiones muy parecidas a las de él, si no me acuerdo mal era Wallace, y debido a que tenía miedo de que este muchacho publicara el libro antes que él y, digamos, se quedara con todo el mérito, decidió publicar su famosísimo libro El origen de las especies, en donde justamente estaría el contenido de la teoría de la evolución, que tiene tres grandes principios. Algunos los mencionó Lidia, yo voy a agregar uno, que es el origen común de las especies. Darwin establece que todas las especies tienen un mismo origen, todas las especies descienden de una única especie que hubo en su origen, que no necesariamente tiene que ser animal, posiblemente era otra forma de vida, y que además hay parentescos entre especies y que estos parentescos se deben también a un origen común, ya es decir, no un origen común primordial que se daría en el precámbrico o en el cámbrico, sino que, por ejemplo, entre los monos y el ser humano hay un origen común, es decir, tenemos un ancestro común. Está mal la expresión que a veces escuchamos de que el hombre desciende del mono. No, digamos, las especies de monos que hoy conocemos y el ser humano serían como especies que serían primas o hermanas, porque no descendemos de los monos actuales, sino de algún tipo de primate anterior del cual desciende el ser humano y también descienden los monos actuales. ¿Se entiende? Bueno, después que hay una competencia constante por los recursos, porque él entiende que la reproducción en las especies, digamos, no se da dependiendo de los recursos. Supongamos que en la sabana de África hay, no hoy, supongamos que hace 2 siglos había una población total de 20.000 leones. Bien, estos 20.000 leones tienen la capacidad para reproducirse y alcanzar una población de 1 millón de leones. Sin embargo, ¿por qué no van a alcanzar nunca
el número de 1 millón de leones? Porque no tendrían comida, porque no podrían subsistir. Muy bien, es decir, se produce una competencia en la cual sobreviven, dice Darwin, los más aptos, ¿no? Y los que no van muriendo, y que incluso eso que se da dentro de las especies se da entre especies. Hay especies que se extinguen porque... ¿Por qué se extinguen las especies? ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Supuestamente, no tenemos seguridad completa, ¿no? Pero... Porque no se pueden adaptar al medio lo suficientemente rápido. Entonces, Claro, porque hay un cambio, muy bien, hay un cambio en el medio ambiente y las especies no logran adaptarse porque de hecho habían evolucionado para adaptarse a un determinado clima o a un determinados recursos, no se adaptan y entonces mueren. Y evolucionan otras especies que sí logran adaptarse. La otra cosa que él decía es que esta evolución es como azarosa. Y porque en esa época también, por ejemplo, el ejemplo clásico es el de la jirafa. Las jirafas se entiende que fueron evolucionando de una especie que tenía el cuello más corto a una especie que tenía el cuello más largo. Eso todos los evolucionistas están de acuerdo. Ahora, en las diferencias entre Darwin y evolucionistas anteriores está en el cómo. Se decía que una jirafa a lo largo de su vida iba como estirando su cuello de tanto estirar, justamente, para alcanzar la rama más alta, y que estirando ese cuello, diciendo que le crecía, eso lo heredaba a su descendencia, que nacían con el cuello más largo, y así sucesivamente. Lo que dice Darwin es que no. Es que tenemos una jirafa que tiene, supongamos, 3 jirafitas, y las 3 jirafitas no tienen el cuello de igual largo, sino que hay jirafa con el cuello un poquito más largo, otro con el cuello un poco más corto, y así. Y que suponiendo que los recursos alcanzan de las 3 jirafas para alimentar solamente a una, va a sobrevivir la jirafa con el cuello más largo. Y a la vez, esta con el cuello más largo es muy probable que a su descendencia le transmita sus propios genes que hacen que tengan el cuello más largo. Pero sería un proceso más azaroso que el de aquellos que decían que se heredaban las capacidades adquiridas. Acá dice Darwin, no, de adquisición no es nada, es azar. Bien, ahora sí, expliquemos todo esto que dijimos a los 3 contextos. El contexto de descubrimiento tiene que ver con todo el contexto de Darwin o la vida misma de Darwin que lo llevaron a descubrir, entre comillas, la teoría de la evolución. Es la familia en donde nació, él vivía en el campo, y entonces él algo que le llamaba la atención es algo que él mismo después denominó como selección natural, selección artificial. Él veía que en el campo justamente los granjeros cuando tenían que reproducir a las vacas agarraban al toro más grandote y hacían que ese toro más grandote fuera el que se reprodujera con las vacas y no se daba entonces de manera natural. Tiene que ver eso, tiene que ver el hecho del viaje en el Beagle, tiene que ver su viaje en torno al mundo, tiene que ver la competencia que tuvo por quién publicaba primero el libro con Wallace, etcétera. Tiene que ver justamente cómo era el contexto social de aquella época, cómo era esa Inglaterra que comenzaba a ser la Inglaterra victoriana, el imperialismo inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Las condiciones psicológicas de aquella época, el capitalismo industrial que se estaba imponiendo, etcétera, etcétera. El contexto de justificación, ¿cuál sería? Justamente el contenido que encontraríamos en el libro El origen de las especies. Eso es el contexto de justificación. Y el contexto de aplicación, ¿cuál sería? Justamente cuando, utilizando las teorías de Darwin, se han empleado para distintas cosas. Ha tenido aplicaciones de índole social. Bueno, quienes tomaron algunas cosas del darwinismo y trataron de llevarlo a la sociedad fueron también los mismos nazis, digamos. Empezaron a hablar de que había una raza que era superior y que esta raza superior debería, por naturaleza, imponerse sobre las demás. Etcétera, etcétera. No fue igual los únicos que llevaron a esto. En la década del 80 hubo otro intento de utilizar en el ámbito de la sociedad estas teorías de Darwin,
Pero bueno, Sudáfrica, cuando se dio toda la situación del apartheid, por ejemplo, donde a los negros eran considerados inferiores a la población blanca. muy bien, muy bien. Es decir, cada vez que utilizamos una teoría para darle algún tipo de aplicación, estamos hablando del contexto de aplicación. Bien, esto para que tengan un ejemplo concreto de cómo es estos tres contextos. ¿De qué sirve estos tres contextos? Les sirve a quienes sostienen una postura reduccionista de la ciencia para decir que lo único importante de estos tres contextos es el contexto de justificación. Que la ciencia en sí es solamente el contexto de justificación. Lo otro es lo que está por fuera. La historia de la ciencia es la historia del contexto de justificación. Sirve también para mantener la neutralidad de la ciencia, porque si entendemos que el origen de las especies es producto de un contexto y de una vida, en particular la de Darwin y la de su época, se nos va un poco la idea de neutralidad. Empezamos a decir, bueno, esto al final, más que decirnos la verdad, nos está contando la teoría que elaboró un científico inglés del siglo XIX. Entonces pareciera que esto le quita validez o neutralidad o racionalidad, ahí está, a la teoría de la evolución. La otra cosa es que justamente sirve, esta teoría de los tres contextos, para decir que la ciencia es 100% racional. ¿En qué contexto? En el de la justificación. ¿Hay en la ciencia irracionalidad? Puede ser, pero solamente en el contexto de descubrimiento y solamente en el contexto de aplicación. Sí, van a decir, epistemólogos como Klimovsky o como Bunge o como Reichenbach van a decir, sí, a veces hay aplicaciones irracionales de la ciencia, pero eso no es problema de la ciencia, es problema de los políticos. Siempre le echan la culpa de todos los políticos acá, ¿no? Bueno, el otro ejemplo que yo suelo dar, pasa que es un ejemplo inventado, el que acabamos de dar recién no es inventado, es el de Newton. Dicen, en realidad esto lo inventó Voltaire, que Newton estaba ahí en el patio, le cayó la manzana en la cabeza, una historia muy conocida esta anécdota, y como se le cayó la manzana en la cabeza, dijo, ¿por qué cae la manzana? Tiene que haber una fuerza que produzca que la manzana se desprenda del árbol en el cual estaba en reposo y se proyectara hacia esa dirección y no hacia arriba o hacia la izquierda o hacia la derecha, sino hacia abajo. Y eso me hace entender que todos los objetos van hacia abajo y tiene que haber una explicación. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia la Tierra. ¿Y la Tierra qué característica tiene? Es que es el cuerpo con la mayor masa que existe. Entonces puede ser, dice Newton, que la ley de gravedad tenga que ver con la masa de cada cuerpo. Todos los cuerpos se atraen, pero esa atracción, la fuerza de atracción depende de la masa. Entonces, en realidad hay una fuerza de atracción entre esta llave y la lapicera, pero no se van a atraer porque ambas sienten una fuerza de atracción muchísimo mayor, no sentir de sentimiento del corazón o de algo así, tienen una fuerza mayor de atracción hacia algo que tiene un volumen gigantesco y superior, que es el de la masa de la Tierra. Entonces, por eso van hacia allá. Ahora, si desapareciera de pronto la Tierra, lo único que quedara en el universo es la lapicera y la llave, estas se atraerían entre sí, ¿no? También la fuerza sería muy débil, porque de hecho el volumen de la lapicera y de las llaves es muy poco. Muy bien. Entonces acá también, todo lo que tiene que ver con la manzana que se le cae en la cabeza sería el contexto de descubrimiento, mientras que la ley de gravitación universal sería el contexto de justificación. Todo esto nos sirve para criticarlo y hacerlo pelota la semana que viene. Así que bueno, ¿alguna duda? Acá estoy viendo. Muy bien, esto que dice Nicolás, muy bien, es decir, los mismos epistemólogos reduccionistas dicen que el contexto de descubrimiento debería ser analizado, estudiado por economistas, sociólogos, antropólogos, por quien la historia, por quien sienta atracción por estas cosas que son
accesorias. No son importantes para los reduccionistas. Sin embargo, acá vamos a sostener que no es así. No soy el único, digamos, en lo que es la historia de la epistemología, fue Thomas Kuhn, quien dijo que era muy importante para entender la ciencia este contexto de descubrimiento, que era fundamental. Pero según los reduccionistas, es como dice Nicolás, el contexto de descubrimiento debería ser estudiado por la sociología, la psicología, o la historia, o la economía. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ah, bueno, acá dice Maximiliano algo, pero bueno, Newton es del siglo XVIII y él entendía que lo que es, llamaríamos el cielo, es algo totalmente vacío y por lo tanto no es un cuerpo en sí mismo. Así que bueno, pero bueno, después sabemos que la teoría de gravitación universal fue superada, al menos hasta el día de hoy, por la teoría de la relatividad. Bueno, hay algunas cosas más ahí que no entiendo bien del todo, que estás hablando acerca de Darwin. Después las podríamos revisar mejor. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan? Bueno, terminamos entonces por hoy y nos vemos mañana.